Congresista Patricia Juárez, buenas tardes, buenos días. La saluda Fernando Ganosa de Radio N60 de Trujillo. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Congresista, quería tener su opinión para que los trujillanos puedan saber cuál es su opinión sobre la liberación ordenada, todavía no concretada, de Alberto Fujimori, ordenada por la Corte, por el Tribunal Constitucional. Bueno, en realidad este ha sido un largo camino judicial. Esto comenzó con el indulto, estamos hablando del año 2017, y finalmente ha transcurrido por varias instancias judiciales y luego llegó al Tribunal Constitucional. En el año 2022 el Tribunal Constitucional se pronunció, pidiendo o disponiendo, ordenando la excarcelación del presidente Fujimori, pero en ese momento hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana y como estábamos dentro de un gobierno que no respetaba el Estado democrático, como era el del señor Castillo, ocurrió un hecho en donde se dejó sin efecto la liberación de parte del presidente, de parte, digamos, de algunas instancias del Ejecutivo. Luego después se ha continuado con el trámite y en este momento ya el Tribunal Constitucional, como todos conocemos, emitió una primera sentencia que no fue acatada por el juez de Ica y nuevamente se ha tenido que pronunciar ya de manera directa, certera e indubitable el Tribunal Constitucional. Y el día de ayer ha ordenado la excarcelación del presidente Alberto Fujimori y ha establecido también algunos parámetros para el cumplimiento de algunas sentencias de la Corte Interamericana, como, digamos, estableciendo que estas resoluciones de supervisión del cumplimiento de sentencias no pueden modificar de manera alguna el ordenamiento jurídico nacional. Ya han habido otros países, como por ejemplo Argentina, he estado leyendo hace poco, en donde han aplicado un mecanismo que se llama, el margen en donde los países pueden aplicar o no las sentencias de la Corte Interamericana, y la Corte Suprema de Argentina, por ejemplo, ha determinado que no puede constituirse una cuarta instancia a través de cualquier resolución de la Corte. Eso cuando se trata de una resolución, pero acá ni siquiera se trata de eso cuando se pronuncian, como ha ocurrido el día de ayer, el presidente de la Corte Interamericana sin siquiera haberse reunido la Corte como colegiado. Entonces, obviamente, esto es una grave irregularidad de parte de la Corte Interamericana y que obviamente el Estado peruano, el gobierno peruano, que reconoce un Estado de Derecho, por supuesto que a través de un comunicado no puede cambiar el sentido de la resolución del Tribunal Constitucional. Lo que ha dicho el presidente de la Corte Interamericana es que suspenda la liberación hasta que la Corte delibere las condiciones y si es procedente o no la liberación. No ha dicho que no lo liberen definitivamente, ha dicho esperen un momento hasta que nos podamos reunir y emitir una opinión, porque hay una cosa, la Constitución peruana establece que el Perú, los tratados son de obligatorio cumplimiento. Acá tenemos la Convención Interamericana que firmó el Perú, y también dice que el ciudadano peruano puede acudir o el Estado puede acudir a las instancias internacionales que forman parte del derecho nacional. Está establecido en la Constitución. Entonces, ¿no sería peligroso? Yo escuchaba a Aníbal Quiroga, que no es un izquierdista, decir que, por ejemplo, para el ingreso a la OCDE, un desacato a una resolución de la Corte Interamericana podría causar perjuicio. Entonces, sí pueden haber problemas. Yo he leído que Nicaragua y Venezuela son los países que no han obedecido las resoluciones de la Corte. ¿No podría haber un serio perjuicio para el país si se desacata lo que dispone la Corte Interamericana? ¿No cree usted? Ningún perjuicio, ningún perjuicio. En realidad tampoco se trata de desacatar. Como le vuelvo a señalar, es bueno leer la resolución del Tribunal Constitucional, en donde señala, y ya de una vez por todas, establece los límites para la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos que recordar
que somos un Estado soberano. Tenemos que recordar que nosotros, así como damos nuestra legislación, también establecemos los parámetros a través de estos criterios que le he mencionado, que forman parte de la doctrina moderna que muchos países lo han aplicado, en el sentido que existe un margen para la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana. En este caso no se trata siquiera de una sentencia, es un comunicado de la Corte Interamericana que dice, oigan, paralicen, o sea, y nuestra soberanía y nuestra legislación ya ha ocurrido antes, y entonces estaríamos considerando que el Tribunal Constitucional no tiene ninguna ¿aló? Sí, lo escucho. ¿Aló? Aló, le Ya. escucho. Sí. Disculpe, se estaba cortando. Sí, no, Consideraríamos que no tiene ni autonomía para resolver ni legitimidad. Y eso no puede ocurrir en nuestro ordenamiento nacional. Nosotros creemos que estamos y vivimos en un Estado de Derecho, que las sentencias del Tribunal Constitucional o de cualquier instancia, así como nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado debatiendo el tema de la Junta Nacional de Justicia y llegó una medida cautelar al Congreso, nosotros acatamos y suspendimos todo, a pesar de que los congresistas no tenemos mandato imperativo, de que tenemos autonomía, pero respetamos el Estado de Derecho. Por eso. Bueno, en este caso le vuelvo a señalar, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia y a través de un comunicado, ni siquiera es una resolución, un comunicado, no se puede pretender inmiscuirse en la soberanía nacional ni en la legislación. Lo que pasa es que hay una resolución anterior que ordena que no se libere a Alberto Fujimori. Lo que está diciendo el presidente es, un momentito, déjenos deliberar esto para sacar una opinión y ver si cumple con los estándares. Pero decir que somos un país soberano, entonces el Perú no tendría sentido que esté en la Corte Interamericana. La razón de la adhesión al Perú a este tipo de convenios es tener la seguridad de que no se produzcan hechos que no se van a poder solucionar dentro de la esfera nacional. ¿Qué pasaría si Pedro Castillo hubiera dado un golpe de Estado y toma el Tribunal Constitucional y toma la Corte de Justicia? ¿Ante quién recurriríamos los peruanos? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces, o a la Comisión. Esa es la idea de estos organismos. Entonces, no estamos hablando, perdóneme, del retiro del Estado peruano de la Corte Interamericana. Estamos hablando que todo, sin excepción, cualquier derecho tiene límites. Y en este caso ya está establecido que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, ya está establecido cuáles son los límites que deben de tener también la Corte Interamericana, porque, por ejemplo, yo también nos pondríamos en el supuesto, si la Corte está plagada, digamos, de gente que tiene algún tipo de ideología y, por ejemplo, la Corte dispone que debamos de reconocer, el matrimonio entre menores de edad. Nosotros lo tenemos que acatar a pesar de que nuestra legislación señala que no podemos, no existe, la posibilidad de matrimonio entre menores de edad para el combate de la pedofilia, o la Corte Interamericana también puede señalar que en el Perú se debe aplicar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y nosotros tenemos establecido que no se puede. Entonces, eso es lo que se denomina el margen de aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana, y sería bueno revisar la legislación en varios países, o sea, el decir que Nicaragua y Venezuela se han apartado de la Corte. Nosotros no estamos hablando del apartamiento de la Corte. Nosotros lo que estamos diciendo es, para todo hay un límite, y hay un límite también para la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana. Sobre eso hay países que no han, acatado estas resoluciones, que usted sepa, que están dentro de la Corte, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. ¿Aló? Bueno, lo que vuelvo a repetirle es que en este caso no se trata de una resolución, se trata de un ilegítimo comunicado del presidente de la Corte, que pretende a través de su sola voluntad paralizar la justicia de un país. Entonces, eso es absolutamente irregular. O sea, es como que, no existiera un Estado de Derecho y el presidente de un organismo, por ejemplo, el presidente del TC, ¿no? Se le ocurre acá en el Perú
que él quiere que una sentencia se resuelva de esta u otra manera y entonces le dice al Poder Judicial, espérense porque yo todavía voy a resolver. Eso es lo que está haciendo la Corte Interamericana. O sea, está diciendo, bueno, ¿sabe qué? Espérenme que yo todavía voy a ver cuándo me reúno, cómo decido. Y usted sabe que cuando se ha dado una resolución anterior que le dio del año 2018, que revisó los temas del indulto, precisamente la Corte Interamericana, le dio un plazo a los deudos para que ellos se apersonen, para que ellos planteen una acción de garantía, y los deudos no lo hicieron. Entonces, ¿eso es un incumplimiento a la sentencia de la Corte? Sí. Se fueron por el lado de una resolución del Poder Judicial que luego después ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional. Entonces, se está haciendo dentro del marco legal, sin apartarse de ello, se ha hecho, digamos, una batalla legal. Y eso ha significado los resultados que le estoy mencionando, y esos resultados tienen que acatarse. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 2 resoluciones, y creo yo que vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que respetarlo. Solo para terminar, entonces, según usted, este comunicado que ha mandado el presidente no debería ser objeto de ninguna obediencia, por decirlo, o cumplimiento. Por supuesto. Ya. O sea, ¿nosotros qué somos? ¿Una colonia de la Corte Interamericana? Por favor. Bueno. Es hasta insultante, a través de un comunicado, pretender paralizar la justicia de un país. Realmente reflejaría que nosotros somos simplemente una colonia que tiene que acatar comunicados. Cuando usted me habla de resoluciones, podríamos hablar de otra cosa. Pero en este caso estamos hablando de... Ok, según su punto de vista, este tipo de resoluciones de la Corte no son de cumplimiento obligatorio, como el que... no me refiero al comunicado, sino a la resolución de la Corte que dice que no se debería liberar. Ya se cumplió con lo que establecía la Corte. Usted dice que los deudos tampoco han hecho ninguna acción que ahí se ordenaba. Bueno, veremos cómo va. Así ha sido. Hay opiniones divergentes. Una pregunta final. ¿Va usted a ir a la prisión para la salida de Alberto Fujimori o a visitarlo antes de que salga? ¿Va a participar o no? Nosotros estamos, algunos congresistas, digamos, lo han estado visitando. Nosotros seguramente en el día de hoy estableceremos cuáles son nuestras actividades, ¿no? Seguramente lo vamos a ver al presidente Fujimori en algún momento. Nosotros creemos que es humano, que creo que ya basta en el país de divisiones, basta en el país de estar sembrando y siempre los antis, ¿no? El anti-fujimorismo, y eso le ha hecho mucho daño a nuestro país. Creemos que ya es momento de pensar que es un ser humano, que es un hombre mayor, es una persona que es oxígeno dependiente, y entonces creo yo que ya es momento de que pase los últimos años de su vida con su familia y que pueda disfrutar de sus nietas, a quien tanto él quiere, a sus hijos. Creo yo que ya es un momento de reconciliación nacional. Sí, pero acuérdese, solo para terminar, que en un momento Keiko se opuso al indulto, ¿no? Eso es algo que también extraña mucho, pero en fin. Pero es importante también mencionar que se ha litigado en varias instancias y que finalmente son las instancias del Poder Judicial las que han establecido, digamos, la forma y el momento en el que debe darse esta situación, ¿no? Bien, yo creo que la excarcelación del presidente es momento de horas. Creo que en cualquier momento ya él debe estar saliendo, y por supuesto creo que este es un momento de, como le vuelvo a repetir, ¿no?, de tranquilidad, de paz, de sosiego para el país, y no de agitar esas banderas del anti que siempre le han hecho mucho daño en todas las instancias y momentos al país. Muchísimas gracias, congresista Patricia Juárez. Buenos días. Usted. Hasta luego. Bien, fue la congresista del Fujimorismo, Patricia. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, congresista Víctor Flores? ¿Cómo está, don Jaime? Fernando Ganosa lo saluda. Jaime, estoy reemplazando a Jaime García. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. Encantado. A sus órdenes, dígame. A ver, ¿cuál es su opinión sobre lo que acaba de ocurrir ayer y la liberación de Fujimori ordenada por el Tribunal Constitucional? Y hay un comunicado del presidente de la Corte Interamericana que ha dicho, por favor, esperar hasta que la Corte pueda evaluar lo que ha sucedido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, mi opinión al respecto es lo que usted acaba de decir, ¿no?
Ha sugerido, la Corte ha sugerido. A ver. Y eso es bueno, ¿no, amigo Ganosa? Si es que la Corte ha sugerido, significa de que ya se dio cuenta de que efectivamente no puede romper el Estado de Derecho que nosotros tenemos, ¿no? Entonces las sugerencias solamente quedan en eso, sugerencias. Se me viene a la memoria ahorita el tema, por ejemplo, anterior del Tratado de Escazú, ¿no? Por reiteradas veces, 2 veces, la recomendación era de que se apruebe el Tratado de Escazú, pero resulta que nuestro Parlamento, en el análisis que hizo, vio que no era conveniente firmar el Tratado de Escazú por 2 veces, no una, sino 2 veces. Entonces, lo que usted dice está bien y lo felicito. La sugerencia se toma, pero no se acepta. No, mire lo que dice. El titular del tribunal, de la Corte, pidió que Alberto Fujimori no salga de prisión hasta analizar si dicha resolución cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del año pasado. O sea, bueno, pidió, claro, no lo puede ordenar porque no es una resolución, pero sí es un tema que habría que analizar. Todavía no ha sido liberado Alberto Fujimori, iba a ser a las 6 de la mañana, luego a las 11. ¿Usted tiene alguna noticia de que a qué hora se procedería la liberación? Con respecto a lo primero simplemente sería romper el Estado de Derecho, porque nosotros tenemos que definitivamente ceñirnos a nuestro Estado de Derecho, y la última palabra en temas legales es la del Tribunal Constitucional. Además, también, repito, la Corte Interamericana no puede meterse a través de un proceso de supervisión de sentencias, no puede ser, porque eso limitaría inclusive la libertad de las personas. Pero no es supervisión de sentencias, congresista Flores, porque es una instancia internacional a la cual se puede acudir y que forma parte del derecho nacional según la Constitución. Los tratados internacionales son parte del derecho nacional, y acá hay una corte, la Convención Americana de Derechos Humanos que suscribió el Perú, por la cual se puede acudir a una instancia supranacional que forma parte, dice, el derecho nacional, porque si no, entonces, ¿para qué estamos en la Corte Interamericana? Esa es la razón. Si no, habría que... Muy bien dicho por usted. En algunos casos, ¿para qué estamos en la Corte Interamericana? Precisamente para evitar que pasen cosas... Muy bien. Y yo le tomo la palabra. Por otro lado, también uno puede estar en la Corte Interamericana, pero con reservas, ¿no? Entonces, la idea justamente es eso. La idea es salvaguardar los derechos humanos, porque ese es digamos, el kit del asunto, el eje central de todo. Entonces, salvaguardar los derechos humanos significa salvaguardar derechos humanos de todos. Así es. Todos en mayúscula, por si acaso. Así es. Por eso, la razón el Perú está suscrito a un sistema internacional de supervisión judicial por motu propio, por acuerdo, donde están todos los países, salvo Venezuela y Nicaragua, todos los países de América están dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y están sujetos a las resoluciones de la Corte Interamericana y de las sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el punto es que el Perú está allí por necesidad. ¿Qué pasaría, como le decía la congresista Patricia Juárez, con la que conversé hace un momento, si Pedro Castillo daba un golpe de Estado, tenía el apoyo militar, cerraba el Congreso, cerraba la Corte Suprema, cerraba el Tribunal Constitucional, que se le debe haber ocurrido? El Perú, la única solución que tenía era acudir a un organismo internacional, a la OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión. Para eso están estos organismos. No somos Suiza, no somos un país del primer mundo, y se producen algunos hechos que no son tan, digamos, constitucionales. Entonces, hay que tener en cuenta por qué el Perú está en este tipo de organismos, ¿no es cierto? Yo entiendo que Fujimori es una persona que tiene 85 años. Si fuera por mí, estoy de acuerdo con lo que le liberen. Pero ojo, que he escuchado ayer a Aníbal Quiroga, que no es un izquierdista, o anteayer, decir que puede tener consecuencias desacatar lo que dice la Corte Interamericana. Por ejemplo, el Perú quiere llegar a la OCDE. Usted está en el Congreso, sabe que el Perú quiere llegar ahí, donde está la élite de los países del mundo, y nos va a beneficiar mucho. Y esto podría ser un retraso, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con los prejuicios que se puede ocasionar. Yo le diría lo mismo, pero con respecto a las afirmaciones que usted hace, porque usted las hace como si realmente tuvieran sustento, y no siempre tienen sustento, y con todo respeto le tengo que decir, y en todo caso habría que informarse un poquito más. Con respecto al golpe de Estado, por ejemplo, no se olvide de que hubo en su momento algunos reclamos cuando vacaron al presidente Merino. Entonces, o cuando derrocaron al presidente Merino, y es un presidente constitucional, y sin embargo la CDH no dijo nada. Igual sucedió cuando hubo reclamos con respecto a otros temas que no voy a mencionarlos, y también la CDH se hizo oídos sordos. Entonces, no es cierto lo que usted también está totalmente afirmando,
y también argumentando. Entonces, por otro lado, la CIDH no puede supervisar nuestras propias leyes. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Como se dice, tenemos que entender de la manera más adecuada posible. No puede supervisar nuestras leyes. Ya le expliqué lo del Tratado de Escazú. Ahora le podría decir con respecto si el Ejecutivo o si el presidente Castillo hubiera dado un golpe y hubiera tenido, los santos óleos de todos los organismos nacionales, simplemente se hubiera quedado ahí. Y por más que hubiéramos reclamado a la CIDH, simplemente le hubiera dado el visto bueno, como siempre ha sido. Y además también la CIDH, le repito, tiene un sesgo político bastante marcado. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un Estado de Derecho, tenemos que respetar nuestras instituciones. Y esta es la segunda vez que el Tribunal Constitucional falla a favor del habeas corpus. Por lo tanto, lo que queda simplemente es la excarcelación, y lógicamente el resto ya viene por añadidura, ¿no? Por otro lado, usted habla de las OCDE. Justamente este tipo de actuaciones nos van a permitir hacer ver al Concierto Internacional de las Naciones que somos un país fuerte, soberano, con una toma de decisiones bastante adecuada, y por lo tanto somos pasibles de ser aceptados en la OCDE, que es más o menos el 60% del PBI mundial. Así es, por eso nos interesa llegar... Perdón, disculpe que le corte. Inclusive, ahorita, por ejemplo, acabamos de tomar la PEC, la presidencia de la PEC. Entonces, todos los países del Asia-Pacífico justamente son parte de ese concierto internacional de naciones del primer mundo. No podemos estar dando la imagen de ser un país blandengue, al contrario. El no respetar lo que dice un organismo al cual el Perú está adscrito, con todo respeto, no quiero que lo tomen como una falta de respeto, pero no puede ser pues considerado una sensación de madurez. O sea, no, porque los únicos que han desobedecido las sentencias de la Corte son Venezuela y Nicaragua, y no creo que sean ejemplos de países que hay que imitar y que hay que, digamos, alabar, ¿no es cierto? Son los únicos países que han desacatado resoluciones de la Corte Interamericana. En todo caso, amigo Ganosa, es lo que usted dice. Acá está, en la nota. Es lo que usted dice, porque mire, Estados Unidos no es parte de la Convención Interamericana, no es parte de la CIDH. Y Estados Unidos es un país tercermundista, Estados Unidos es un país como Venezuela, de ninguna manera. Entonces, mire, incluso yo soy de la idea de que tenemos que estar adscritos a la CIDH a la luz de todo lo que viene sucediendo, pero con reservas. Y me parece a mí que se está revisando hoy en día el tratado firmado con ellos. Yo creo que es importante, congresista, sé que su tiempo es valioso, pero es interesante conversar con usted. Más valioso es el suyo, no se preocupe, adelante nomás. Yo no soy antifujimorista ni fujimorista, me parece que el periodista debe estar en el centro y no irse para ningún lado, porque si no ya no tiene la independencia para analizar las cosas. Yo estoy de acuerdo con que el señor Fujimori es un tipo que tiene 85 años, que está enfermo, que ya ha pasado varios años en la cárcel, que yo no estoy tan de acuerdo con los que dicen que en otro sentido político, pero a mí me parece que es importante que el Perú no patee el tablero. O sea, que el Perú diga, yo respeto lo que dice la Corte Interamericana, y tratar de llegar a una salida que no nos perjudique, porque se dice qué va a hacer la Corte Interamericana, qué nos va a hacer. No se trata de eso, no se trata de decir que otros países también han desobedecido las resoluciones de la Corte, sino decir nosotros sí las respetamos, porque en tanto usted dice no debe estar en la Corte. De acuerdo, es una opinión absolutamente válida y yo la respeto, pero la pregunta es, ¿esa es una razón para no respetar ahora? No respetaremos cuando no seamos parte de la Corte Interamericana, pero en este momento sí podría, digamos, verse como un país de los pocos que no respeta lo que dice la Corte Interamericana. Usted habla de Estados Unidos. Amigo Ganosa, con todo respeto, así como usted apela al respeto, nuevamente es su opinión. Bueno, entonces usted sí tiene una opinión formada sobre esto. Lo que pasa es de que hay que verlo desde el punto de vista jurista. Imagínese usted, el Tribunal Constitucional no son pues jueces de segunda, tercer nivel, son jueces del más alto nivel. Incluso la decisión no es unánime, la decisión es por mayoría, significa que ha habido debate.
Entonces, no nos olvidemos de eso. Si No ha habido nosotros debate, solo han ido 3 ayer. Los que han ordenado la liberación son tres miembros del Tribunal Constitucional. En este momento hay 6. Esa es la votación, amigo, esa es la votación. Claro, pues. Léalo completo. Entonces, en todo caso, si nosotros no respetamos nuestro Estado de Derecho y no respetamos la independencia de nuestros propios poderes del Estado, es más, la última instancia a la cual podemos acudir todos los ciudadanos para resolver nuestros problemas judiciales es el Tribunal Constitucional. Si nosotros no lo tenemos en cuenta, entonces apelaríamos pues a la CDH todo el tiempo. Y eso no es así, o sea, no puede haber una decisión vinculante. No sé si se entiende cuando yo digo vinculante, pero el tema es ese. Ahora, si usted hace unas afirmaciones, lógicamente me da pie para decirle, pues, si está bien o